Yo pensaba que este era un taller recolecto, pero veo que es un taller público, como corresponde a esta iniciativa. Y la verdad es que soy vecina del barrio y tampoco sabía que dentro de este espacio tan tenebroso han reverberado todos estos institutos, todas estas organizaciones, y tampoco estaba al tanto del taller. Así que estoy muy conmovida y espero que nuestra comunicación fluya. Bueno, tal como lo ha dicho María Cristina, esta charla, de una manera bastante casual, se articula con una decisión tomada por el superior gobierno de la nación con relación a un tema que es un tema crucial, que es el tema más alto de la agenda feminista latinoamericana de los últimos, yo diría, 20 años o más. Me refiero específicamente a las luchas que surgieron después de las recuperaciones democráticas, tanto en Chile como en Uruguay como en Argentina, para citar tres naciones en donde las feministas hemos estado particularmente vinculadas y que tienen en todos estos ajetreos de estos años casi, yo diría, dos constantes en lo alto de la agenda. Una de esas ha sido la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, como ustedes saben, sobre todo todavía más subrayadas en la necesidad de órdenes jurídicos renovados, como fue la ley 26485 en la Argentina. A raíz, sobre todo, creo que los impulsos mayores provinieron en 1991 de la Convención de Belén do Pará. Me refiero a la violencia, a las violencias. En general, las primeras, yo diría, manifestaciones contra las violencias habían tenido parámetros domésticos. El renacer de esos feminismos después de las dictaduras tenían una agenda que en realidad se había renovado notablemente. Después voy a referir un poco a esta historia del feminismo, pero esa renovación había sido sobre todo la noción de violencia, una noción íncita patriarcal, pero que se había revelado sobre todo como denuncia del orden doméstico, la violencia de orden doméstico. De modo que la primera ley que obtuvimos en la Argentina fue contra la violencia doméstica, replicada por muchas provincias. Pero he aquí que quedaban todas las otras violencias, y Belén do Pará colocó en esa convención, que por favor invito a leer porque es notable, es una convención de obligación para aquellos países que suscriban, que han suscrito obviamente el pacto de la OEA, y por la que nuestros países se obligaron a leyes específicas, como fue la nuestra, la 26485, y en general todos los países que suscriben el pacto de la OEA son también suscriptores de la convención. En general, yendo a las convenciones internacionales, esta es una convención americana, la de Belén do Pará. O sea, está obligando a los países de América. Pero saben ustedes que hay en América dos países que no suscriben ninguna convención. Es Estados Unidos de América y Canadá. No son suscriptores de ninguna convención. Quiere decir que tampoco son suscriptores de la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres, que es bastante anterior a la Convención de 1991. Hecho esto, digo que la violencia encarnó el tope, digamos, de las demandas de las feministas en estos años, pero igualmente se hizo un lugar fortísimo, o hay una forma de violencia contra las mujeres que es la imposibilidad de decidir libremente sobre el cuerpo. Una violencia tremenda. Entonces, he aquí que
digamos, entre los parámetros fuertes de esta agenda, me refiero a la cantidad de movilizaciones, a todas las sutiles y no tan sutiles formas de exhibir la necesidad de despenalizar el aborto. Por eso digo que los parámetros son todos altos, ¿no? Las movilizaciones, las demandas que ha habido. Si ustedes ven la cantidad, las agendas, y sobre todo grupos específicos con relación como fue el foro en la Argentina en los años 90, y ahora lo que nosotros tenemos es una gran amplitud. Hemos formado la famosa comisión en la que abrevan muchísimos grupos. Yo misma participo de uno de los grupos que se llama Incidencia Transversal, que por su vez también es un grupo en donde participan, hay representaciones de varios grupos. Les he hecho esta introducción simplemente para decir con inconfesos objetivos. Se ha puesto sobre el tapete el aborto y obviamente, lo he dicho todos estos días cuando nos han preguntado, hemos recogido fuertemente este guante. No nos interesa mucho debatir, podemos debatir desde luego y poner sobre una mayor reflexión los considerandos acerca de los por qué en este momento esta gobernanza decide poner esto, como otros temas enunciados ayer, y digo que hacemos reserva de las consideraciones acerca de los por qué. Nosotras vamos entonces a toda esta temporada a demandar fuertemente la obtención de la ley. Y no es raro, digamos, no es raro que esto ocurra, ahí voy allá a encarar estas cuestiones, no es raro que a veces algunos derechos para las mujeres hayan acontecido inclusive en situaciones, yo diría, opresoras, opresivas. Se ha narrado muy bien, una querida colega, Verónica Giordano, ha trabajado las condiciones de posibilidad en las que los países de América, sobre todo del Cono Sur, las mujeres tuvieron los llamados derechos civiles plenos, porque, voy a recordar, lo mismo en Brasil bajo un régimen de dictadura, en Uruguay bajo una oclusión y en Argentina en 1968 bajo el onganiato. Quiero decirles que los derechos civiles fueron los derechos primeros, fundamentales, por los que se movilizaron las mujeres del siglo XIX. Habida cuenta que el régimen civil disminuía completamente la condición femenina y la ponía bajo la tutela del marido. Tal fue el Código Napoleónico y los códigos que hicieron réplica del Napoleónico, no solamente el Napoleónico. El nuestro es de 1869, se puso en vigencia en 1871, ahora está completamente renovado por la última reforma, pero como ustedes saben, esos códigos copiaron de manera unívoca el sujetamiento de las mujeres a la potestad del marido. Así no es. Voy a recordar, las mujeres no podían educarse, profesionalizarse, ejercer cualquier labor sin el consentimiento del marido. No podían testimoniar sin el consentimiento del marido. No podían gerenciar los bienes propios, los propios. El gerente era el marido. La primera modificación que tuvimos en Argentina fue la de 1926, y la modificación había quedado como un cono de sombras. La modificación de 1926 otorgó los derechos en igualdad hasta la gerencia de los bienes. La gerencia de los bienes, una mujer no podía enajenar una casa. El marido podía tener 3
3 barquitos. Y la mujer ser dueña de media República Argentina, cosa que no es tan, pero pudo haber sido, y sin embargo, quien era regente de los bienes era el marido. Hay algunas chicas de mi edad acá, y van a recordar seguramente, que hasta 1968 las mujeres dueñas de un inmueble necesitaban la firma del marido para enajenar el inmueble. Yo siempre juego con la idea de que si hubiera habido cajero automático, tal vez deberíamos haber ido cada vez que íbamos al cajero con la firma del marido. No es así porque efectivamente no había, no intervenía el marido en lo que sería obviamente el régimen de reconocimientos salariales. Pero quiero decir esto antes que nada porque fue en 1968, Borda, el ministro Borda, por supuesto, ha sido inconfesable porque Borda, bajo la dictadura de Onganía, nos liberó a las mujeres de la tutela del marido cuando éramos propietarias. Es cierto, ¿por qué? No es muy difícil saber. ¿Quiénes eran propietarias? A ver. Una mujer de sector popular, una proletaria, era muy difícil que fuera... porque eran mujeres de su clase. En realidad, Borda además perfeccionó a medias, porque voy a volver también sobre ese derecho que perdimos las mujeres, que era el derecho al divorcio vincular. Pero no me quiero perder. En 1968, entonces, Borda dice, pero qué espectáculo. Y le deben haber reclamado hasta las familiares y tal. La mujer se había separado, no podía divorciarse, tenía una facultad que la había amplió, inclusive era solamente separación de cuerpos, no había habilitación, había habido habilitación para casarse, ahora me voy a referir a eso, perdón, después vamos a hablar de la coyuntura neoliberal. Pero lo que digo para que se observe que no es raro que haya una cierta tentativa de instrumentación, pero que nos importa. Imagínense que las mujeres no íbamos yo era militante ya en el 68, no íbamos a decir no porque proviene de Onganía, porque proviene de un gobierno que además estaba, obviamente, era un gobierno de excepción, era un gobierno fuera del Estado de Derecho. Entonces, Borda dijo, hay una relación empírica grande, la mayor parte de las propietarias pertenecen, obviamente, a los grupos medios altos, están hasta separadas de sus maridos. Están separadas, pero el marido es el que debe firmar si ellas desean vender las 4.000 hectáreas en la zona de Junín. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, aquí que Borda, muy inteligente, hay conservadores inteligentes, sin duda, no es lo de este momento. Pero yo debo reconocer que ha habido conservadores muy inteligentes en América Latina, ¿no? Se determinó por eso. De la misma manera que puso el famoso BIS para hacer más acentuadas las condiciones de posibilidad de la separación de bienes. La separación no daba derecho a volver a contraer matrimonio, pero era un régimen muy interesante de separación. Y vuelvo sobre otro derecho que adquirimos, no fue durante una dictadura, fue durante el segundo gobierno de Perón. A menudo escapa que durante el peronismo se conquistaron también derechos personalísimos notables, no fueron solo los derechos sociales, derechos personalísimos. Hace poco he trabajado con algunas legisladoras que representan al Frente para la Victoria en esto de el debate sobre el aborto, y le he recordado algunas cuestiones fundamentales del peronismo. Bueno, una de ellas es que en 1954, les cuento todo el cuento, miren, y tiene muchísimo que ver con las circunstancias del genocidio. El Código Civil argentino
que se modificó justamente la primera vez de manera fuerte en el 54, tenía una norma por la que, frente a la desaparición del cónyuge, ¿no? Era muy común, obviamente, no las desapariciones monstruosas, pero era muy común en los 20, 30 y 40, que el señor dijera: vieja, me voy a comprar una cerveza, y no volviera más por razones olímpicamente eróticas, ¿no? Y entonces quedaban, imaginen, no había internet, no había Twitter, no había Facebook, no había nada de eso. Era muy difícil, no había GPS, no se podían seguir. Y entonces es evidente que, porque los que más se iban eran ellos, convengamos, era muy difícil que una mujer dijera: che viejo, me voy a comprar cigarros, y no apareciera más. Estamos hablando de no desapariciones forzadas, sino de gente que se iba de un régimen matrimonial. Y ustedes saben cuánto había que esperar para la presunción de fallecimiento, se decía. El código decía 15 años. 15 años, entonces se presumía fallecido, no había aparecido más, daba lugar entonces al proceso sucesorio. El proceso sucesorio, imaginen, terminaba, era largo. Pero terminaba el proceso sucesorio y adivinen qué pasaba. Esto son cosas interesantísimas, ¿no? ¿Saben qué pasaba? El juez determinaba, fíjense, el estado virtual de viudez, pero no se permitía un nuevo matrimonio al sobreviviente. Entonces, eso fue resuelto mediante una ley sancionada a pedido del Poder Ejecutivo y sancionada en el 54, allá tarde, de las últimas sesiones. Por eso era una ley, la propuesta del Poder Ejecutivo era una ley ómnibus. Justamente ese traumatismo de la ley ómnibus fue lo que permitió una interpretación escabrosa. ¿Por qué les voy a decir? Porque una ley, las que hemos estado actuando como representantes en algún momento, la ley hay una técnica virtuosa de la ley que dice que el bien jurídico tiene que ser prístino, claro. ¿Cuál es el bien jurídico que protegemos, no? Acá debe haber abogadas y abogados, pero la norma debe ser clara. No debe mezclar alios, bugalios, patatas, ¿entienden lo que quiero decir? No puede haber tantos bienes jurídicos porque no da lugar a una buena técnica de la ley y por lo tanto se torna más azarosa la interpretación. Bueno, esta ley del peronismo era extraordinariamente poco virtuosa en técnica. Tenía un bien jurídico, otro bien jurídico, varias cuestiones se trataron. Una de las cuestiones que se trataron en la ley esta famosa fue cómo preservar, fíjense, cómo preservar inclusive unidades productivas familiares, para que no ocurriera que una producción familiar, viña, no sé qué, yerba mate, alguna, en ocurrencia de la muerte de los padres, diera lugar a una tremenda división que terminara con esa pequeña empresa. Entonces se hacía una reserva importante para que se pudieran establecer empresas familiares sin hacer necesaria la división. Eso era una de las cuestiones. Otra tenía que ver con las edades inclusive, en fin. Otra tenía que ver, entre las tantas, otra tenía que ver con la modificación de la bendita ley que impedía la habilitación para una nueva conyugalidad a los cónyuges supérstites. Escándalo total de los radicales a esa hora, les digo, ¿cómo puede ser esto? Pero no, el radicalismo no quiso votar ni una
parte de la ley. Ni en la, digamos, no hubo votación en la presentación general de la ley, ni en siquiera ninguna de las particulares. Era Perete el jefe de la bancada. Entonces, ahí les cuento. Se trata esta cuestión, se reduce extraordinariamente el plazo para denunciar la presunción. 5 años. Por eso los familiares de nuestros desaparecidos pudieron, se imaginan, esperar 15 años para hacer. Se basaron justamente en esa reforma que quedó en el Código Civil, desde luego. Se redujo a 5 años para dar derecho al proceso sucesorio. Y la ley decía, se habilita el estado de conyugalidad para quienes están en esta circunstancia. Se podían volver a casar las personas. Y eso significó, obviamente termina la votación, vale la pena que me demore en esto, porque es una ley importantísima de esos años. Se cierra el debate y el jefe de la bancada pide al presidente que la modificación del artículo 31, me acuerdo perfectamente, no ensayé nada, pero he trabajado esto, el artículo 31 de la ley, y dice que pide también que se le dé la palabra a Delia Parodi. Bueno, se acepta, se imaginan, mayoría tenía el peronismo, así que se acepta la moción y ahí Delia hace un encendido discurso diciendo que pide el tratamiento del artículo 31 para que se abra la posibilidad de una nueva conyugalidad a aquellos que están separados, etcétera, etcétera, con más. Fue escandaloso para el radicalismo. Perete dijo que era una barbaridad, que era azuzar a la Iglesia Católica. Ya estaba en plena crisis la Iglesia Católica con Perón y con el peronismo. Así que en medio del escándalo se fue la bancada, se retiraron los miembros de la bancada y se votó la ley del divorcio vincular en la Argentina, 1954. Mucha gente pudo mucho, calculamos 3.000, hay varios trabajos que están recogiendo los casos de personas que se presentaron, ¿no? Había condiciones, no está tan facilitado como en nuestro nuevo Código Civil, felizmente, que es así de rapidez, de express, etcétera. Se imaginan que el Estado ha sido horrible, esperar el Estado determinado el grado de erotismo y de necesidad de las personas, el deseo de las personas. Entonces, esta parte de la ley dio, digamos, de esa enorme ley ómnibus, este artículo, hubo creo que 3.000 casos que se presentaron y ahí viene la otra historia que seguramente ustedes ya se anticipan. 1955, golpe de Estado. Lo primero que piden las organizaciones, lo que habían pedido y declamado todas las organizaciones vinculadas a la iglesia demandó. En el Consejo Consultivo había socialistas, estaba Alicia Moró, estaba desesperada porque se venía nada menos que lo que sobrevino en abril de 1956. La suspensión sine die del divorcio vincular en la Argentina. Tal vez esto tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Es decir, miren, he ido muy lejos, pero estoy aproximándome. Quiere decir, hemos tenido excepciones respecto de derechos, de avance de derechos de las mujeres bajo dictaduras como Onganía. Pero es notable que dictatus liberales en la Argentina hayan retrocedido en materia de derechos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque esto es lo que sorprende, evidentemente, y ahí entonces ya me voy a meter con derecho con el tema. Es muy difícil, es absolutamente complicado, nocionalmente complicado, conceptualmente complejo. Decir que esto que ha asomado en la Argentina con tanta anuencia y con esta cantidad de votos
sea efectivamente paradigmática neoliberal. El problema es la conjunción liberal en esto. Es un liberalismo, es cierto que las fórmulas liberales que tenemos en la Argentina siempre han sido conservadoras. La Argentina nunca vivió, nuestro país no vivió la experiencia de la radicalidad liberal. El liberalismo tiene varias formas. Ustedes saben que es el cauce principal de la modernidad de los Estados-nación. Cauce del Estado-nación tiene muchísimo que ver con el cauce liberal, no podríamos engañarnos respecto de esto. Ahora, las formulaciones liberales han siempre, en América Latina se han comportado como de manera, yo diría, en diástole y sístole respecto de ciertos patrocinios conservadores y sobre todo, aunque les parezca mentira, Centroamérica, Colombia mismo, vivió momentos de radicalidad liberal. En estos países, por ejemplo, el divorcio vincular existía ya a fines del 19. Luego sucumbieron, porque ustedes saben que efectivamente los enconos liberales y conservadores, en el caso de Colombia, es dramático. Perdón que me vaya lejos, pero todo tiene que ver. En Colombia, la modernidad, esta que en la Argentina la hacen los liberales, después de Caseros, obviamente tenemos una avenida liberal. Pero no, en Colombia no. En Colombia, guerras tremendas, etcétera, etcétera. Al final del siglo ganan los conservadores, de modo que toda la modernización de Colombia hasta 1930 se hace bajo los conservadores. A diferencia del resto, ustedes ven que es una circunstancia toda particular. Bueno, en Colombia se nacía conservador o liberal, conservadora o liberal, así. No había mucho. Los matices, inclusive más a la izquierda, fueron fermentos de la radicalidad liberal. Por ejemplo, Gaitán, ¿no?, que fue asesinado justamente en 1948, cuando había ya una amenaza clara de que ese liberalismo se había ido a la radicalidad liberal a izquierda. Pero en la Argentina nosotros tenemos un paradigma entonces del Estado-nación, liberal, etcétera, etcétera, nunca fue demasiado agitada la relación contraria a la Iglesia, hubo sí con Rojo un momento duro, sobre todo con la laicidad educativa, pero a mí siempre se me antojó que había habido casi un pacto. Los liberales entonces iban a tener una fuerte influencia en lo que sería la educación, etcétera, pero en materias de derechos personalísimos, que la Iglesia hiciera. Por eso no tenemos divorcio en la Argentina a inicios del siglo, cuando el Uruguay tiene divorcio desde 1907. Todos los países, México también tiene antes que nosotros. Insisto en algo, en Centroamérica se fue y se vino en algunos casos, pero en algunos permaneció. La Argentina, en donde paradigmáticamente parecía el país moderno, sin embargo, no conquistaba los derechos personalísimos. No conquistó el divorcio cuando Uruguay lo tuvo, no conquistó el voto de las mujeres cuando Uruguay lo tuvo. En fin, quiero decirles que el Uruguay siempre tuvo una corriente muy interesantísima que vinculaba al Partido Colorado, a la expresión de Valle y Ordóñez en el Partido Colorado, que fue francamente radicalizada, liberal, casi mordiendo los sentidos de un prosocialismo. Nosotros en la Argentina tuvimos partido socialista que de alguna manera puede tener alguna argumentación liberal, pero mano en tropo, y yo creo que en Uruguay primero el socialismo nació unos años bastante después que en la Argentina. Nosotros tenemos de 1896 Partido Socialista, y fue el Partido Socialista el que llevaba adelante la propulsión fundamental de los derechos para las mujeres, los derechos sociales, etc. Esa argumentación en Uruguay la hacía sobre todo la facción dentro del Partido Colorado de los
más radicalizados. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, estamos frente a un escenario hoy en que es difícil decir, se parece bastante al viejo liberalismo conservador, lo que tenemos, pero es medio difícil en su conjunto llamarlo neoliberalismo. ¿Por qué les quiero decir? Es cierto, yo creo que hay una manifestación diferente de los 90 para acá, permítanme decir, en el orden mismo de quienes integran la gobernanza. Ha cambiado totalmente. La extracción de esta gobernanza es obviamente la extracción de donde proviene esta gobernanza, en su mayoría, salvo excepciones, son órdenes directas de negocios. Digamos que hay una baja mediación de lo político, eso es lo que quiero decir. En general la política, toda la política conservadora, progresista, cualquiera, requiere mediadores. La política es una mediación, justamente entre los intereses, las corporaciones, las economías y la ciudadanía. Hay ahí algo que es nocionalmente la mediación de la política. La política requiere tiene unas ciertas codificaciones, requiere unas ciertas logicizaciones, requiere una cierta inteligibilidad. No, es muy difícil. El orden, los intereses económicos históricamente se han hecho representar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay una cierta mediación. Es cierto, había patrones de estancias que llegaban a ser gobernadores y ministros, pero con la mediación de una fuerte pugna, de una fuerte implantación interna subjetiva de la política. A ver, Gramsci solía decir que, en un texto muy bello, o supo decir, que en realidad, es cierto, los intereses económicos están claramente reflejados, por así decir, en lo que son los cauces de los partidos políticos. No podríamos decir que esto, sin embargo, es mecánico. Los partidos políticos son una cosa, debían ser una cosa, si no es fascismo, si hubiera solo corporación económica directamente representada, y es aquí el punto sobre el que quiero llamar. Los liberales han preconizado la mediación de la política, más allá de que los intereses a veces se jugaron de modo directo. Quienes han preferido, en general, el modelo de opinión política fascista es el modelo en que las corporaciones son directamente representadas en el Estado. ¿Está claro? Eso se llama fascismo. Si ustedes vuelven a leer cuál es la nota de la, digamos, política del fascismo, es que el fascismo quiere las representaciones de los conglomerados directamente. Intereses puestos directos como organizaciones dentro de la representación, por ejemplo, legislativa. Esto es una argumentación de corte fascista. Y la verdad es que, por lo menos, no digo la representación en el Congreso, lo que está, el orden de la gobernanza, el orden del Poder Ejecutivo, es un orden completamente corporativo. Digamos, no hay mediación. Y hasta yo diría, es corporativo en su expresión de interés directo. Sí, hay algo que caracteriza la membresía del Poder Ejecutivo, en su mayoría, hay algunas excepciones, es que efectivamente ya ni siquiera la propia corporación, el interés directo, completamente el precipitado del interés directo que representa a la corporación, pero que representa sobre todo el orden de los negocios de una cadena. Esto es novedoso, es completamente novedoso. En la Argentina no se asistía a esto, digo, a veces ha habido
hacendados que han estado dueños de gran cantidad de tierras, que han estado sentados en el Congreso, etcétera, etcétera, pero estaban matizados. Y en este punto a mí me permito decir que es todo un desafío para la inteligibilidad de este momento y para los riesgos mayores que hay en este momento respecto de una no mediatización de la política, de lo político en el estatuto gubernamental. ¿Se entiende lo que quiero decir? De modo que sí se parece, desde luego, hay muchísimas convenciones de estas políticas en las que hay un parecido a lo que ya vivimos en los 90 y a lo que vivieron otros países y a lo que se está viviendo o se ha volvido a vivir inclusive en comunidades que no son las latinoamericanas. Es cierto que hoy tenemos una novedad también. El presidente Trump acaba de tener el sobregesto nacional de poner un gravamen notable a la importación de hierro, aluminio y demás. Impresionante. Casi, podríamos decir, típico de un personaje de esos que se desprecian tanto hoy día, de lo que podrían ser los escenarios populistas, en donde hay una clara reserva de lo que sería el ingreso nocivo para el interés nacional de bienes que efectivamente hay una reserva para el Estado, para el Estado y demás, en orden a la protección, un proteccionismo que efectivamente también completamente confunde, digo, para obligarnos a pensar más acerca de las características internacionales de este momento. Acabo de ver antes de venir que la Unión Europea ha dicho esto es casi la declaración de una guerra comercial. Va a ser interesante lo que se presente, ¿se imaginan? Se ha pateado el tablero de las relaciones con Canadá, con Unión Europea, con China ni se diga, porque bueno, la preocupación de Trump es la que no tuvieron los gobiernos anteriores y es efectivamente el estado de las cuentas internas norteamericanas. Todo esto lo digo con la fina provocación de decirles que está muy desestabilizado. Estamos frente a una desestabilización de los conceptos con que argumentamos y con los que de alguna manera económica, sí, seguimos llamando neoliberalismo a esto, pero tiene particularidades. En realidad esto se parece también bastante a lo que ocurre en Brasil, en donde efectivamente grupos corporativos son los que están directamente en el dominio de la gestión pública. También eso no ocurría tanto en Brasil. Es cierto que Brasil tiene unas mayores dificultades que no voy a entrar. Históricamente el Brasil tiene mayores dificultades para lo que sería el régimen de la política partidaria. Los partidos políticos en Brasil eran, hasta la época de Vargas, hasta 1900, no me recuerdo bien, cuando los creó, 45, los partidos eran regionales. Los partidos nacionales eran regionales, comienzan a estar con Vargas. Entonces, siempre se ha dicho que las características de los partidos en Brasil han sido mucho más débiles. Siempre se ha dicho que un régimen de partidos fuertes es el de Chile, bueno, más o menos, porque se han llegado hoy a coaligaciones importantes, y que evidentemente la Argentina tenía un régimen de partidos. En el momento, me sitúo, momento en que hablábamos de partidos de masas todavía. Hoy en estos años ha habido una gran transfiguración también de cómo se transita la arena política, pero haya o no equivalencias con el pasado, lo que quiero decir es que hay una caducidad que se ve en Brasil y acá, de lo que sería, respecto a cómo se está gestionando el Estado en este momento, una caducidad de las propiedades propiamente, de las características de lo político. Lo político es mucho más sofisticado, y ahí sí voy a ir en orden a
qué sé yo, lo que pasaba en la época de Menem. Primero, Menem tenía una procedencia de riñón político viejo. Y si uno examina el trayecto a la política de muchos de los que están, incluido el presidente, es un parvenu de la política, es un señor que se interesa por la política siendo grandote. Si yo preguntara cuál es el promedio, mucha gente de ustedes debe ser militante desde muy joven. Desde muy jóvenes tuvimos una decisión en el orden de nuestras subjetividades hacia lo político. A mí me parece que ha ido matungona la política, por decirlo en términos criollazos, ¿no? Ha habido un retardo, ha habido, y allí sí una puede decir, bueno, acá hay una cuestión que es algo más. No dije lo que Gramsci, perdón, me perdí, no dije. Gramsci decía, los partidos pueden estar representando intereses políticos o directamente las clases, los intereses económicos, las clases, desde luego. Ahora, Gramsci agregaba algo extraordinario para mí, sí, pero la política tiene un plus. No puede, la política no está exenta, hay un momento en que se suspende eso, porque está el escenario encendido de la pasión. Y ahí hay una suspensión de lo intelectual, el interés, ¿se entiende? Ahí hay otros, como dirían en portugués, hay otros lances, hay otros fulgores. Entonces la arena política está con gente muy apasionada, que sí, que va a defender intereses, pero que hay otro plus. Es un plus que hoy no se ve. Se ven muchos sofocones, pero no se ve esos incendios de la pasión. Y a mí me parece que hay allí justamente ya, podríamos decir, qué sé yo, estoy provocando con análisis, hay algo que medra con una especie que no es un interés muy privativo, que tiene menos que ver con lo político, sino con un interés muy privativo. Y cuando digo interés privativo, se ve que hay una cadena. Hoy día, además, hay todo un desplazamiento, eso es una condición del nuevo capitalismo. Digo, el viejo capitalismo al que estábamos acostumbrados era en el orden de la producción material y de otros bienes. Pero existía la producción material, era tangible, alguien sigue produciendo esto que es material. Pero hoy, gran parte del ejercicio del poder y gran parte del poder económico internacional, gran parte, no tiene eficacia material. Es una interpelación de negocios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Son negocios que llaman a negocios, que apelan a negocios. Algo extraordinario. Hay como un desprendimiento de lo que podríamos decir la base saint-simoniana. Saint-Simon, por ejemplo, que adoraba a los productores y no estaba dispuesto a distinguir entre productores capitalistas y los productores obreros. Había una celebración en el siglo XIX de la producción, del riesgo y de lo que estaba ahí jugado. Esto se ha terminado en el imaginario de hoy. Hay un cambio notable del capitalismo. Capitalismo que conocíamos antes, el capitalismo que tenía sometimiento de obreros, y ahora digamos, la población que trabaja en el sector industrial ha disminuido drásticamente. Hay una evaporación de la materialidad. Hay una concatenación de negocios. Me va a salir ahora el nombre de una notable socióloga que vive en Estados Unidos y que ha hecho un trabajo mostrando que hay situaciones casi ficcionales. Los Panama Papers, ¿qué es? Digo, es real, pero lo que quiero decir que eso es una circunstancia que casi etérea. Es real, lo que no quiero decir que no deja de tener realidad, que digo la base empírica en que se asienta eso. Cuando uno se pregunta, ¿de qué
qué se ocupa algún ministro de esos 3 calificados que están ahí? ¿De qué? ¿Cuál es su negocio? Negocios. Perdón, lo voy a decir con todos sus nombres, y se lo podría preguntar al presidente. ¿De qué se ocupa la familia Macri hoy? Con todo respeto, de negocios. Entonces, hay ahí, y no es solo en Argentina que ocurre esto, en Brasil también ocurre y en general en el mundo. Esta notable socióloga refiere que hay lugares, por ejemplo, Londres. Ella trabaja que hay un área muy expandida, pero central en Londres, gravitante, donde todas esas son unas cuantas cuadras, ni una ni dos, en el corazón más valioso, con edificios extraordinarios, no tiene nada que ver con el capital británico. Nada que ver. De la misma manera que ha mostrado cómo los países que eran del este, bueno, Checoslovaquia, Hungría y tal, ha crecido la fórmula especulativa de lo urbano, pero no en orden a propiedades de los húngaros. Entonces, estamos frente a escenarios que, y no sé quién es el dueño, se preguntan. Se saben, son capitales que andan. Es difícil desentrañar la entidad que antes nos parecía fácil. ¿Quién es el patrón de esta fábrica? ¿Está? Y eso también facilitaba las luchas de los obreros. Pensemos en Novecento y pensemos en la película Los Compañeros, ¿no? El locus físico de una fábrica en donde la interpelación de clases se hacía con unas circunstancias empíricos otros, y esto hoy no ocurre tanto. Pero yo me voy a ocupar entonces, porque esto ha corrido, ¿no? Yo creo que en los 90, en donde sí podríamos decir la ocupación del poder fue de mediación de los intereses. Había representantes, pero no se podría decir que estaban sentados en el gabinete los... Siempre, ustedes saben que Pablo Neruda alguna vez en uno de sus poemas dice más o menos esto, que lo más siniestro no es ni el dueño de la compañía ni nada, es el abogado criollo de la compañía, ¿no? Bueno, en realidad ahora no hay abogado criollo mediador, está directamente sentado, casi, insisto, sin mediación. Y si se examinan quienes estaban en el gabinete Menem, se verá digo que tiene un significado muy diferente, cada uno de esos miembros de aquel compuesto menemista, que efectivamente sacudió muchísimo las tripas del propio peronismo, porque en realidad eso no estaba previsto, no estaba previsto en lo que podría ser las lógicas de previsibilidad de un movimiento como había sido el peronismo, pero ocurrió. En esos años ocurrieron transformaciones muy intensas para la vida de las mujeres, muy intensas. Una de las transformaciones intensas fue que fueron movilizadas las mujeres al mercado laboral. El mercado laboral femenino en la Argentina siempre había sido relativamente bajo si lo comparamos inclusive con el mercado de Brasil, más allá del subregistro. Las mujeres hemos tenido siempre, históricamente, siempre un subregistro. Los censos que se están tan apegados a valorizaciones patriarcales, hacen de cuenta que se censa una mujer y se da descontado que esta mujer no trabaja formalmente en el mercado. Hay que insistir. Sobre todo las propias mujeres, cuando eran indagadas, esto ocurría siempre. Pongamos un censo 1960. Se le preguntaba a una mujer, ¿usted trabaja? Y ella va a decir, no trabajo. Se acababa, listo, no había nuestra indagación. Justamente
Cuando retomamos la democracia, una de las personas que más insistió en acomodar el lente de la indagación acerca del trabajo femenino, lo hizo Catarina Weidman, entre las otras, que decía, hay que repreguntar. Las mujeres van a decir, no trabajamos, pero cuando se repregunta se verá, pero usted no vendió huevos esta semana en el mercado. Ah, sí, fui con las canastas, pero usted no... Por eso el censo efectivamente se modificó notablemente, digamos, el modo de hacerlo, de modo que hay un mayor registro y toda la actividad censal, me refiero a la que sigue sin censo, a la actividad que hacen organismos como el INDEC, etc. Entonces, hay una mayor capacidad de registrar. Y también ha habido cambios culturales en las propias mujeres, porque las mujeres, ustedes saben que la definición de jefe de familia la tienen que hacer los mismos sujetos, no la puede ser el censista. Pero ustedes también deben haber sabido que el censista, o las censistas, pero da por descontado, cuando ya trabaja no sobre muestras que necesariamente tiene que haber, da por sentado que el jefe de familia es el marido. Pero tiene que preguntar, no puede descontar. Y en el último censo ocurrió que muchas mujeres dijeron, yo soy la jefa. Es una modificación de la cultura muy importante. Hay modificaciones, pero ha habido también modificaciones en la cultura y ha habido modificaciones en la propia estructura. Me refiero que a los 90 modificó notablemente el cuadro de situación de las mujeres. Las mujeres salieron masivamente al mercado porque se quedaban sin empleo los maridos, los hijos, etc. Y nosotros vimos perfectamente que el mercado, la población económicamente activa. La población económicamente activa es la que declaró en la semana en que se hace la entrevista o se toma la muestra o se hace el censo, cualquiera sea el tipo de intervención que se haga para conocer, en esa semana tiene que haber estado con trabajo o haber estado solicitando trabajo. La población económicamente activa no es solamente los activos, también aquellos que están procurando trabajo. Y luego se distingue entre los activos que están efectivamente empleados de los que están desempleados. Bueno, inútil decirles que en los 90 la tasa de desempleo fue abismal en este país. Que hubo lugares en donde trepó a 22%, el área de Santa Fe. Zonas como General San Martín. General San Martín llegó a tener, creo, cerca del 30%, no quiero mentir. ¿Por qué? Porque se apagaron la mayor parte de de los lugares que empleaban a la población. Entonces, también fue elevadísima la tasa de desocupación de las mujeres. Creció la población económicamente activa femenina, pero creció siempre el desempleo femenino en épocas de crisis es mayor que el de los varones. Por una razón elemental, que tiene muchísimo que ver con la estructura general, más allá de este ciclo que estamos viviendo, y es que efectivamente las mujeres están segregadas del mercado laboral en gran medida, que están todavía todas en el sector servicios, educación, salud, etcétera, o empleo doméstico, que ha caído la tasa de participación en general en lo que serían lo que sería el empleo de mayor productividad y reconocimiento salarial. Eso fue también muy típico de los 90. Bueno, en esta temporada en que está creciendo abiertamente el desempleo, así mientras estamos acá, mucha gente se anoticia de que ha quedado fuera del trabajo. Es efectivamente cierto que está habiendo una vez más una mayor presencia de mujeres en el mercado laboral y que lo van a hacer en peores condiciones que los propios varones, y que va a haber, ya no tenemos los datos, pero sé que en el trimestre anterior el desempleo ya está llegando a 2 dígitos, ¿no?
Bueno, el desempleo de las mujeres debe esperarse, tiene 2 dígitos en sí. Sería extraño que no hubiera ese comportamiento en este momento, pero no tenemos todavía datos ciertos. En el desempleo en el conurbano es expresivo, ya subió los dígitos. El desempleo general todavía, hay que ver qué nos dice este INDEC. Pero en fin, siempre el desempleo femenino. ¿Por qué? Porque de manera íncita, esto ocurre no solamente en el mercado argentino, en general en los mercados laborales en el mundo, las mujeres tienen la menor participación y peor participación. Hay connotadamente todavía imaginarios que dicen que hay empleos que son solo para varones. Lo que es todo es ficcional, porque eso en el siglo XIX y en el XX se decía, no, esos empleos pesados no pueden ser para mujeres, son solo para varones, dada la debilidad de las mujeres. Éramos gordas, grandotas, frente a sujetos esmirriados. Hay algunos varones que son esmirriados y no se sientan mal, y sin embargo era la debilidad, era un disparate. La verdad que es un disparate, es completamente. Por supuesto, se ha robotizado gran parte del sector industrial y tampoco emplea mujeres. Y voy a decir algo más, es decir, felizmente ha crecido tanto la incorporación de las mujeres en las universidades que hoy tenemos tasas de feminización notables. Medicina ya tiene mucho más mujeres que varones, prácticamente todas, salvo la ingeniería civil, que sigue siendo muy adversa a las mujeres por esas maniobras todavía simbólicas, ¿no? Que la ingeniería civil no es para mujeres, ¿no? Hacer puente no es cosa de mujeres. No me voy a referir al pozo simbólico que planteó el presidente los otros días, pero lo que quiero decirles es que ha habido históricamente dificultades. No les quiero comentar tampoco, porque ya vamos llegando acá al final, las dificultades históricas de la no legitimidad del trabajo femenino. El único trabajo femenino legítimo hasta que yo era adolescente, mi generación es la que quebró, era la Sagrada Maestra. La Sagrada Maestra, esa estaba liberada de la connotación negativa, pero ser telefónica, trabajar en una fábrica, ser empleada en una gran tienda, me refiero a Gatti Chávez, Harrods, San Miguel, estaban completamente esas mujeres interpeladas porque algo de equivocada en su moral debía haber. Yo he trabajado, por supuesto, con mucho cariño a las telefonistas, pobres telefonistas, las que atendían, ¿no? Se les imputaba todos los trazos de la inmoralidad, solo porque tenían alta comunicación con el prójimo masculino, ¿no? Así es reiterada la manifestación de ilegitimidad. Siempre diremos que en Londres eran las maestras y las primeras que consiguieron una colocación, las enfermeras, las institutrices y las enfermeras. Pero bueno, nos hemos pasado con muy baja legitimidad del trabajo femenino. Es difícil remontarlo porque todavía hay canteras simbólicas muy graves respecto de esto. Vuelvo a decir que y ahí viene una cuestión. Siempre se ha dicho que las mujeres estaban menos calificadas, que por eso estaban rezagadas en el mercado laboral. Absurdo. Los datos que hoy tenemos es que las mujeres, primero, son las que más egresan de las universidades. La mayor tasa de egreso de escuela secundaria corre por cuenta de las mujeres. Las tasas de completud en escuela secundaria están alcanzando más a las mujeres en este momento. Y obviamente en el egreso universitario son las que egresan más rápido y con mejores calificaciones. A ver,
hay casi una conversión de aquellas personas que éramos pobres, tomadas como unas pobrecitas, lelas, de menor inteligencia, como se creía en todo el siglo XIX, a las que un exceso de ilustración podía provocar. Ustedes saben que había un gran médico puesto a pedagogo en Estados Unidos, el Dr. Clark, que decía que las mujeres no podían hacer matemáticas porque corría el riesgo la reproducción humana, porque estallaban los ovarios, las matemáticas les hacían estallar los ovarios. Acabo de ver también a una colega astrónoma, a Gloria Dubner, los otros días en una bella entrevista que le hizo Nora Barr, de las buenas entrevistas que hace La Nación, y es una maravilla escuchar a Gloria Dubner, es de las astrónomas. Las astrónomas son un grupo de mujeres que fueron de las primeras que se encabritaron fuertemente con sus comunidades masculinas. Pero bueno, digo, hoy día la representación dentro del sistema científico es notable por parte de las mujeres. El CONICET tiene más mujeres que varones. Pero eso no quiere decir que hayamos triunfado en el mercado laboral científico. La enorme mayoría está abajo, y en la pirámide allá arriba siguen reinando por mayoría los muchachos. Entonces, como ustedes ven, es difícil horadar esta piedra patriarcal. Pero bueno, para ir cerrando, yo creo que el pronóstico de esta encrucijada liberal, mal llamada liberal, perdónenme, digamos, sobre las que todavía tenemos que encontrarle un concepto más adecuado. Yo creo que todavía estos fenómenos digamos, que se están dando en nuestras sociedades, los fenómenos de estas gestiones políticas, me parece que todavía no hemos encontrado. Ustedes saben que cuando se encontró el término, se acertó con el término populismo, todo era populista. Fue redundante y a veces muy mal usado el término populista. Se sigue usando de manera como un vituperio, ¿no? Populista. Va a pasar como con el término feminista, que estos días feminista, soy feminista, se ha vuelto de nuevo un instrumento extraordinario de identificación, como ocurrió en el siglo XIX y como ocurrió desde luego en algunos momentos del siglo XX. Bueno, pero lo que quiero decir es que estamos en dificultades para hacer un acierto nocional acerca de estos acontecimientos de poder. Desde luego, no nos se escapa que más allá de cómo le vamos a acertar nocionalmente a esto, hay una realidad, y es que desde el punto de vista de las mujeres están corriendo más riesgos de desempleo, están corriendo más riesgos de descalificación, más allá de los atributos de calificación que han obtenido en todos estos años las mujeres. Hay que desmentir la descalificación. Las mujeres están altamente calificadas y eso no les proveerá de mejores, sí, sin duda, en general uno puede decir hay mejores condiciones, pero no les significará cambios decisivos en las oportunidades laborales en un contexto de cierre de esas oportunidades. Y para ir cerrando, entonces, yo no puedo dejar de rescatar el reto que tenemos con relación a la despenalización del aborto. Insisto en la perspectiva, sí, el aborto es un problema de salud pública. Ciertamente, todas las tasas que tenemos reflejan que hay una penalización particular dentro de las penalizaciones que tiene el aborto en la Argentina para las más pobres, que pueden ofrendar su propia muerte en el espectro de la penalización. No hay país europeo que haya retrocedido en materia de este derecho al cuerpo. Insisto en que mi posición es, sí, es un tema de salud pública, pero es un tema de derecho humano básico para las mujeres. Es indiscutible que se trata de la vida, pero siempre diremos lo mismo.
No podemos cortarnos las uñas porque en una uña hay células que pueden accionarse y clonarse. No está en discusión la vida, está en discusión la noción de persona, que es otra cosa, que es una noción jurídica. Y me gustaría decirles que este combate va a ser muy interesante porque es evidente que sorprendió a los propios. A las ajenas nos ha sorprendido, pero bueno. Pero a los propios, a las propias, algunas propias, están como... y sobre todo porque, digamos, se anexaron las otras dos sorpresas, el hecho de que sí, vamos a ir adelante con la cuestión de la igualdad de salarios, porque es una de las cuestiones que dentro del mercado laboral es regente. Los salarios, la masa de salarios de las mujeres es 15, 20, y depende de las funciones, menor, 15 a 20% menor que los de los varones. Aún en la Universidad de Buenos Aires, si ustedes cuentan los salarios de la Universidad de Buenos Aires, varones y mujeres, el gap es de 20%. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cargos exclusivos están en manos de varones. Y ahí está la diferencia. Las mujeres están en los cargos, en la mayoría de los cargos, ayudante de primera ni se diga, ayudante sin renta de primera, en algunos lugares casi solo mujeres. JTP, y después vienen los, digamos, a partir de ahí hay cargos docentes, pero efectivamente la mayoría de los cargos que tienen mejor retribución son los cargos de exclusivas, que en su mayoría corresponden a varones. De ahí se hace la diferencia salarial. Cuando nos preguntan, ¿pero cómo? ¿No dice la ley que igual salario, igual retribución? Sí, pero están todas, no son las 30, son las posiciones. En Estados Unidos, ustedes saben que los combates, como es una sociedad en donde la vida contractual se realiza, cada individuo hace su contrato, salvo excepciones. Las universitarias están inclusive menos amparadas que nosotras, porque acá hay derecho a... viejo derecho conquistado en la Argentina de apartamiento por parto, por embarazo y parto, por el parto. En Estados Unidos no existe en el contrato eso. Por eso los niños nacen en una época del año, los niños de las académicas, ¿no? O se paga, hay que pagar a quien hace la sustitución. En general hay un acuerdo se paga a otros. Los contratos en Estados Unidos son de estas características, ¿no? Estados Unidos es un país en donde el feminismo ha sido extraordinariamente vigoroso, fuerte y demás, pero no ha dejado de tener esa huella individualista y liberal. En donde, bueno, cada sujeto hace la lucha por sí mismo. Lo que quiero, y en esos lugares, en todos los lugares del mundo, hay un déficit con relación a los salarios femeninos, que se plantea de modo también muy absurdo, podríamos decir, de una manera que vuelve sobre lo que yo acabo de decir, y es que en general, la brecha salarial mayor se da entre las mujeres de mayor calificación. La brecha salarial mayor está entre las mujeres de más calificación. A mujeres más calificadas con varones calificados, hay. Es muy probable que, por ejemplo, si estamos en el rubro repositores de supermercados, al contrario, hay un trabajo viejo que se hizo en Mar del Plata que mostraba que las chicas repositoras tenían la posibilidad, se había establecido por diferentes razones, porque faltaban menos, o otro de las cuestiones. Ustedes saben que se decía que las mujeres eran las mayores faltadoras, porque, bueno, faltan generalmente para cuidar, porque no hay, bueno, los cuidados recaen sobre las mujeres, en el 85% de las actividades reproductivas recaen sobre mujeres. Trabajen activamente en el mercado laboral o no. Entonces, yo
obviamente que vamos a aceptar todas estas cuestiones de buen grado, el apartamiento mayor de los varones, por mucho más tiempo que el que se dice, no sé si son 15 días, no sé cómo vendrá esto, pero bueno, me voy a centrar sobre todo en estos últimos minutos en la cuestión de la defensa notable del derecho al aborto seguro, gratuito, en todo el sistema de salud. Insisto en que también el propio Código Civil, si bien se ha hecho una reserva de que desde el momento de la concepción, sí, desde el momento de la concepción hay vida, no cabe duda, el problema es la persona, y el mismo Código Civil, si acá hay, insisto, si acá hay abogadas y abogados deben saber que el Código Civil dice algo muy claro con respecto al derecho sucesorio. Frente a una sucesión, hay una de las personas, mujeres, que está con un embarazo en curso y se hace reserva del derecho sucesorio si la criatura nace viva. Pero si es lamentablemente un nati muerto, una nati muerta, no hay derecho sucesorio. De la misma manera que no se producen los rituales de entierro que hacemos culturalmente con relación a las personas. Más bien, si eso ocurre, si hay un embarazo muy querido pero que no llega a término, sobre todo en algún momento crítico, 6, 7 meses, etc., hay un dolor enorme, pero no hay prácticas rituales culturales con relación al feto. De modo que hay que disuadir la idea de crimen cometidos por las mujeres, porque en la Argentina, además, para terminar, el aborto tiene altísima legitimidad social acompañando su tremenda ilegalidad. Y es que no se puede concebir el cambio demográfico que hemos tenido en nuestro país, cambio que viene desde fines del siglo XIX. Lo que se llama transición demográfica. Transición demográfica es un concepto que devino muy importante para dar cuenta de de las disminuciones relativas de población. Francia fue un país clásico en materia de lo que se llama transición demográfica, pero en la Argentina, inclusive en la Argentina, hay una circunstancia. Antes de que cayera la tasa de mortalidad, había caído la tasa de natalidad. Es decir, que es un país en donde el comportamiento anticoncepcional ha sido vigoroso. Y ha sido una revolución que han hecho las mujeres, sin estridencia. ¿Se imaginan? Se acentuó en los años 20, ya había 3, y ha ido acentuándose, y evidentemente tenemos métodos anticonceptivos seguros. Todavía no hay ninguno absolutamente seguro 100%. Nosotros conocemos muchos niños nacidos de DIU, etcétera, etcétera. En fin, quiero decir que es evidente que ha habido altísima concurrencia a intervenciones de aborto en nuestro país. Altísima concurrencia. El embarazo es una contingencia y no puede ser una fatalidad. La vida debe ser deseada, amada, porque va a haber una protección. Quienes hemos criado, quienes tenemos niñas y niños, sabemos que justamente por una especie de gran cóncavo cultural, solemos decir, aún aquellas que somos tan feministas, la crianza no termina nunca. La crianza no termina nunca. Entonces quiere decir que hay todo un dispositivo emocional. Hay que amar profundamente y aquello que hemos engendrado, y de ninguna manera vernos obligadas al amor de lo que ha sido una infeliz casualidad. Los embarazos no pueden ser casuales, sino queridos. Y, en fin,
Quién sabe, yo hice mención a estas circunstancias tan extrañas en que bajo dictaduras se ganaron derechos, lo mismo pasó en Brasil, olvidé decir, y lo mismo pasó en Uruguay, pero que en tránsitos liberales no ha habido esos derechos. Pero como esto es otra cuestión, quién sabe, esto es un desafío notable que estamos asumiendo con enorme convicción y bueno, para el que animo a posicionarse, a poder debatir, a poder sobre todo poder reflexionar juntas acerca de estos largos significados para la condición humana que tiene la reproducción, que insisto, no debe ser forzada ni forzosa, debe ser un acto de enorme alegría. Bueno, preguntas. Hola. Muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias. Y bueno, ahora las compañeras y a los compañeros también los vamos a dejar preguntar, pero si se portan bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Abel, por favor. ¿Querés que vaya yo? A ver, Bueno, agradecer de vuelta, impresionante, Lola, como siempre. Mi pregunta es, aparte de todo lo que nos has comentado, se da en Argentina un tema con el movimiento de mujeres de una fuerza, de un empuje que ha sido ejemplo para otros países. Para los que no saben, si uno se mete un poco, es realmente sorprendente y no es de ahora. Así que bueno, esa es la pregunta. Bueno, Mabel, ¿no? Bueno, yo tengo una interpretación sobre las características de las mujeres en nuestro país. Tal vez por las conjunciones antecedentes hispánicas, las mujeres españolas también son han sido muy politizadas. Yo lo que refiero es el marco de politización histórica de las mujeres en la Argentina. Si se analiza el siglo XIX, vean la escena política que quieran, hay mujeres. Están más invisibilizadas, menos, pero hay mujeres. Al lado de Rosa, es más que detrás de Rosa, hay mujeres. Impactantes. Doña Encarnación es impresionante. Aún en los unitarios hay mujeres muy, muy fuertes. No quiere decir, no sé si por la procedencia, el hecho de que nosotros hubiéramos tenido condiciones muy particulares sobre todo de inmigración masiva. La inmigración masiva refuerza, porque en estado de inmigración masiva hay ciertos quiebres de las culturas, hay ciertos quiebres. No digo que se quiebra la cultura patriarcal, pero hay ciertos quiebres. ¿Por qué? Porque muchas mujeres vinieron solas, porque muchas mujeres tuvieron que arreglarse acá. Esos quiebres también han producido una circunstancia particular en la Argentina, la mayor interpelación al Estado argentino por parte de los sectores populares, organizaciones obreras tempranas y fuertes, desde luego desarrolladas extraordinariamente a mediados del siglo, ya de manera masiva y etcétera, etcétera, a mediados del siglo pasado. Eso significa también insisto, en esa tradición de participación fuerte de las mujeres en la escena política, sean ciudadanas o no sean ciudadanas. En la Revolución del 90, quien actúa se la tragó la historia y ha habido pocos antecedentes sobre ella. Pero seguramente las personas que son de procedencia radical no saben que hubo una mujer que fue extraordinaria, Afrasia Cabral, que fue la del mejor discurso en los balcones, que era poeta, era educadora. Afrasia después suele ocurrir, las mujeres aparecen y luego, por razones de género. Recientemente, yo digo, donde hay crisis societales profundas y condiciones de politización, las mujeres están en el ágora.
Una podría medir la magnitud de una crisis por el mujerío activo. ¿Está claro lo que quiero decir? Cuando las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, bueno, la verdad, la Argentina está repleta de significaciones activas, politizadas de las mujeres. Aunque dijeran que no hicieran política, ¿está claro? Eso es lo de menos. Entonces, es una fragua particular. No es lo mismo en Brasil, país en el que yo estuve exiliada y al que es cierto que ahora este Brasil de hoy me es un poco desconocido, pero digo, ahí hay diferencias grandes entre las clases, grandes, y evidentemente creo, con esto voy a digamos, voy a ser muy responsable. En general, los sectores populares en Argentina estamos muy activos. Para estar muy activos hay que tener condición de posibilidad. En Brasil, en la extrema opresión que han sufrido los sectores populares, analfabetos, hasta gran... El analfabetismo en Brasil, ustedes saben que perduraba hasta hace poco. Cuando digo hace poco, las tasas todavía de analfabetismo, es cierto que se han corrido mucho, pero todavía son bastante sugerentes. ¿Qué pasa? Ha habido ahí una actitud menos proactiva, si se quiere, en esto de lo que yo llamo politizaciones, que no quiere decir esclarecimiento completo. Digo esta fragua hacia lo público, que no remite a una condición de explicación trascendental y escatológica. Dios lo quiso así. Aquí eso no ha habido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y han contribuido mucho, digo, el nuevo factoreo, la población inmigrante que llegó a la Argentina y que, tiene una composición notable de clases obreras que, más allá de la reserva patriarcal que ha habido, han significado salidas a la escena pública de mucha composición con mujeres. Eva Perón es excepcional en América Latina. Eso marca también lo que estoy diciendo, está marcando, no en vano, la Argentina ha tenido 2 veces una presidenta mujer y digo que eso todo permite la interpretación de una movilización de mujeres tan extraordinaria como es eso de el encuentro de mujeres, que es único en el mundo. El encuentro de mujeres, ahora cada vez más, 60.000, no sé, es una marca, creo, interesante de nuestras condiciones femeninas. No debe llamar la atención mucho, porque esos encuentros tienen esto que yo digo detrás. Miren, en los piquetes de los años finales de los 90 y toda la contestación, etcétera, lo que pasó en Neuquén, lo que pasó en el norte, cuando se cerraron las fuentes de producción y demás, tuvieron a su frente mujeres. Hay un trabajo muy bonito de mi querida colega Andrea Andújar, que se llama Por las Rutas Argentinas, y van a ver ustedes las lideranzas de mujeres que tuvieron esos movimientos. Ahora, después un repliegue. Eso es lo que debemos interpretar. ¿Por qué están? Vamos y venimos. Bueno, creo que ahora hay un reto para quedarse definitivamente en la escena pública, ¿no? Pero no debe sorprender. En Uruguay también ha sido así, en Chile relativamente, la población aborigen siempre ha pasado por etapas. México ha tenido muchos problemas, México en este punto, ¿no? Sí, hay lugares en donde las mujeres han sostenido públicamente, y de hecho a veces hay sorpresa en algunos estados, como en Oaxaca, por ejemplo, en donde, bien, pero tiene que ver con algunos gremios docentes. Las mujeres las docentes mexicanas han sido muy aguerridas, muy luchadoras. Voy a decir que hubo muchos asesinatos de mujeres cuando,
se asesinaron a muchas mujeres, esas cuando Cárdenas puso la famosa educación socialista y había mujeres, muchas en algunos lugares las han asesinado. ¿Sí? Pero no quiero hablar de cosas tenebrosas, sino de cosas excitantes como que el empeño de las mujeres en la Argentina para influenciar, para estar presentes, aunque de todas las condiciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Cristina. Sí, yo te quería preguntar, para vos, ¿cuál es la diferencia entre despenalización del aborto y legalización del aborto? Bueno, sutilezas a mí, dijo. Claro. La legalización supone que va a haber algunas condiciones. Y la despenalización supone que no va a haber ninguna. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Tú dices, se despenaliza el aborto, bueno, se despenaliza. Pero evidentemente creo que aún todas... Claro, pero en general todos los países que han legalizado tienen normas respecto de momentos, etc. Digamos, el derecho a la despenalización implicaría que no haya una punición. No hay punición. Que no haya una punición. Pero el derecho al aborto gratuito, universal, por la simple decisión de una mujer, eso requiere como de otra legislación, además de despenalizar. Por eso se propone la ley. Sí, por eso. En realidad todos los países tienen. No, justamente en estos días estamos revisando todo, como ustedes se imaginan, a ver, no hay ningún país que tenga simplemente despenalizado. Claro. No hay ninguno. La verdad que si hay alguno que me lo diga. No. Lo que existe son normas que regulan el tiempo. En general en Europa se ha acertado en 14 semanas, casi todos los países comenzaron con 12. Lo notable es que los países católicos, todos los países en Europa, todos, y no se pudo retroceder. En Polonia, ustedes recuerdan la tentativa de retroceso y las mujeres salieron a la calle, ¿no? Y no se pudo retroceder. Lo mismo en España, ustedes recuerdan que cuando Rajoy asumió, había la idea de que ahí no. Y hay algunas circunstancias que tenemos que conocer muy bien. En general, algunos países católicos que padecieron mucho durante la guerra, ocupaciones y demás, el caso de Bélgica. Bélgica fue muy conmocionada. Bélgica es un país católico, francamente católico, de mayoría católica, ¿no? Y fue un país en donde hubo gravísimas consecuencias a raíz de violaciones, ¿no? Digamos, violentas consecuencias de la guerra, que son las violaciones y el embarazo de muchísimas mujeres. Entonces es un país que acertó con la legalización. De hecho, tenemos que saber más. Miren, a ver, en la materia, primero, como no soy del ramo, digamos, no conozco mucho lo que es pero sí conozco la posición de mis queridas compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, que están en el grupo en que yo estoy, Incidencia Transversal en Buenos Aires. Ustedes saben que en la materia la propia Iglesia no se ha manifestado como eclesia. Y el punto de vista que en un momento, esto es algo satánico, es una amenaza. No, yo en la patrística de la Iglesia se sustentó que había un diferencial de animación. El alma animaba finalmente bueno, se puede
después de estar en situación de embrión y luego de feto y demás, pero para la patrística católica había momentos diferenciales de animación del feto. Es el momento en que el alma finalmente, que es una manera de, miren, es una manera de decir que hay un momento en que se constituye ya una entidad humana que, bueno, entonces tenía un diferencial. No recuerdo en este momento cuántos días eran para el feto varón y para la mujer. Vaya a saber cómo adivinaban feto varón y mujer porque no había ningún modo. Esa posición significaba que en algún momento, algún periodo, había una mayor tolerancia al aborto. Y lo que quiero decirles es que eso se terminó por completo, esa tradición de explicar el ánima, la animación diferencial, si no me acuerdo bien, en 1869. O sea que estamos frente a una iglesia que también, la iglesia es cultura, es una de las fórmulas de la cultura notables, ¿no? Esa racionalidad religiosa es un impregnante notable de las culturas. Después están obviamente los tonos en que le aceptamos a las identificaciones con los ritos de una religión determinada, ¿no? Pero la racionalidad religiosa, la idea de trascendencia y demás, me parece que sigue hostigando. Bueno, entonces, eso es notable. Yo creo que, bueno, sí, les quiero decir algo. Inclusive me llamó mucho la atención la prudencia con que hubo una manifestación oficial de la iglesia en estos días. Por supuesto, va a haber obispos. Pero bueno, también la iglesia se divide en diferentes sectores. Están las jerarquías, están los cuerpos medios y están los curas de barrio. Miren, y además hay que siempre digo lo mismo, sobre todo para quienes son creyentes, con todo el derecho del mundo, con todo el derecho del mundo. Miren, las luchas que he tenido ahora, ¿saben cuando se hizo el matrimonio civil el lío que fue? ¡Oh! Tremendo, terrible. En Argentina un poco menos. En Chile, lo mismo que los enterramientos civiles, cuando se sacó cuando se tornaron los cementerios, se tornaron civiles y se comenzó con el régimen de Estado del registro de vida y muerte, que antes estaba reservado a la iglesia. Bueno, matrimonio civil, escándalo tremendo. Y ahora les pregunto, miren, en el 2003 hubo apareció culturalmente en algunos sectores sociales el charme de casarse alquilando estancias o no sé qué. Y resulta que parece que los curas iban a esos lugares a bendecir. Pero parece que había mucha cosa trucha, por lo que tengo entendido. Tanto es que la iglesia dijo, no hay ninguna posibilidad de que los curas se trasladen si no manifiestamente los contrayentes no presentan debidamente su registro civil de casamiento. Miren la alteración que hay. Pregunten a cualquier cura si va a casar a una pareja, le va a dar el sacramento a una pareja que no pasó por el registro civil. Tanto es así que la iglesia tuvo que aumentar, porque ustedes saben que hoy los divorciados, etcétera, tienen derecho a una ceremonia. Cuando apareció nuevamente el divorcio en 1987, porque como ya expliqué, estuvo conculcado sine die 1956 hasta 1987 que conquistamos, es muy interesante el debate de los que todavía decían, entre ellos
inclusive Carlos Aullero, todavía decía que debía haber él reclamaba en el debate que hubiera lo de la facultad que la Iglesia que tiene para desvincular definitivamente sí, tiene un nombre técnico, ¿no? Gracias, la anulación del matrimonio. Eso es una potestad canónica, es derecho canónico. Entonces, miren, el debate, pero ahí vienen. ¿Por qué no hubo? Todos acá ya habían nacido en el 87, creo, ¿no? No hubo la resistencia enorme que se había planteado. Por una sencillísima razón. En la experiencia, inclusive de las escuelas confesionales católicas, una buena cantidad de chicos tenía a sus padres separados. Era casi de sentido común. De modo que la Iglesia, como es un gran aparato de cultura, hace cambios. Es cierto que este es el cambio más difícil, porque justamente este es un cambio muy difícil. Quiero decirles que cuando adquirimos una ley tan notable como la Ley de Identidad de Género, impensada, voy a contarles algo. Yo había hecho un artículo que se publicó en una revista muy pituca del exterior, hablando de la problemática modernidad de la Argentina, que era eso, el oxímoron, moderna ma non troppo. Avanzaba en estos derechos políticos, pero retraía los derechos personalísimos, que había una especie de manto acerca de las sexualidades que, vaya a saber, que al mismo tiempo no era pacata, pero que era pacata, que era homofóbica, como todas las sociedades, pero que se permitía eso que no era, yo ahí sugerí que iba a ser muy dificultosa el reconocimiento de las sexualidades disidentes, etcétera, etcétera. Unos años después, acá. ¿Por qué? Está interesante, desmentida total, ¿no? ¿Por qué? Porque conseguimos la ley de matrimonio igualitario, fue el primer país, salvo el Estado de México, que ya lo tenía, salvo algunas condiciones. Brasil todavía no tiene esto, país que yo cuando vivía decía, va a ser el primer país en América que franquee la oportunidad de la legalización matrimonial a las personas homosexuales. Tremendo, ¿no? Ustedes saben que ahí ha ocupado la escena de la Iglesia, no la tiene la Iglesia Católica, tienen las otras iglesias muy fundamentalistas, que tienen además 17% de representantes en la bancada del evangelismo, que no son las viejas y los cuños viejos protestantes, porque esas iglesias protestantes viejas, me refiero luteranos, calvinistas, metodistas, valdenses y todo lo demás, ellos están completamente de acuerdo con todas estas leyes y ocurrió en Uruguay, sacaron un muy buen documento sobre la necesaria legalización del aborto. Así que, en fin, pero esa cantera que ha quedado en Brasil muy fuerte, ha habido un cambio de culturas, de las viejas religiones africanas, de Umbanda, Candomblé, por favor regresen las viejas religiones africanas, porque lo que se puso en su lugar es completamente reaccionario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos entonces en condiciones, yo diría, me fui muy lejos con la cuestión, pero inclusive el proyecto de ley que estamos suscribiendo toda la campaña nacional, etcétera, que tiene tantas y tantos grupos, estamos obviamente claros respecto de los términos temporales. Hay dos preguntas más. Sí. Primero estaba la compañera y creo que ahí terminamos las preguntas. ¿Quién está? No, le voy a pasar el micrófono. Hola, buenas noches, Dora.
Yo soy médica ginecóloga, trabajo en el conurbano y he visto desafortunadamente en más de 30 años de profesión cómo mueren las mujeres por aborto, y que el hecho de que no tengan dinero y no puedan acceder a un aborto seguro no impide de ninguna manera que no se realicen cualquier maniobra con tal de no tener ese hijo, porque cuando una mujer se siente y me dice no lo quiero tener, va a hacer cualquier cosa, aunque arriesgue su vida, y no lo va a tener, aunque deje otros hijos, aunque termine su vida de una forma espantosa, porque se habla de la muerte del aborto, pero poca gente sabe cómo se muere una mujer que ha tenido un aborto séptico. Es una muerte atroz, si bien no hay muertes livianas, esta es una muerte tremenda en mujeres jóvenes. Así que bueno, por ese lado, esto yo creo que es una urgencia en salud pública. Y por otro lado, si bien hay algunos casos en los que está aparentemente legalizado o despenalizado, cuando una mujer denuncia violación o es menor citada, y se autoriza el aborto, tenemos el problema en los hospitales, que se podría hacer esta intervención, de que la mayoría de los profesionales hacen objeción de conciencia. Nosotros, lamentablemente tengo que decirlo, aunque sean mis colegas, la mayoría de los que son objetores de conciencia en sus consultorios particulares realizan abortos por unos dineros muy interesantes. O sea que es una cuestión, hay intereses que son mucho más allá de los, por supuesto, de los morales, de los éticos. Y por el otro lado hay otra cosa que se habla poco, pero me parece muy interesante, que es el tema de la fertilización asistida, que es un procedimiento en el que se exponen gametos femeninos y masculinos y se fecundan in vitro, o sea, por fuera del útero de la mujer, y se producen óvulos fecundados con 4 o 5 células que se llaman plástulas, en fin. Son embriones, y se congelan por un tiempo determinado para, bueno, eventualmente implantarse o no. De los embriones fecundados, generalmente se usan 2 o 3. El resto van a congelación y en un tiempo determinado, mientras puedan pagarlo los dueños de sus embriones, se mantienen congelados. Luego son desechados. Y no hay nadie que diga qué pasa con esos seres, si son seres vivos, si tienen derecho a la vida, si son, digamos, qué son, qué fueron, forman parte de qué estado de la humanidad, ¿no? Esa era mi pregunta. Pero hay médicos católicos que se han opuesto terriblemente. Sí, bueno, muchísimas gracias por este testimonio, porque es así, y seguramente vos sos una voz que va a tener que tener buena audiencia. Va a haber, se nos ocurre que van a plantear audiencias, porque se integran en 4 comisiones, así que va a haber, tal como dices, los embriones que están congelados. Cuando alguien nos dice que somos criminales, que en realidad matamos seres, que estamos matando personas, matando desoladoramente, genocidas, saben que muchas veces se dice esto, en realidad es gravísimo la tortura del congelamiento de las personas. Es un disparate en sus propios términos, ¿no? Es un disparate. Es cierto que hay fanáticos que dicen que hasta darle nombre, ¿no? Digo, hay alguno que... Pero bueno, la racionalidad médica en ese punto es clara. De la misma manera que no se discute el momento de muerte cerebral, que es cuando se oído, porque hay otras cuestiones que siguen vitales, y sin embargo se acepta eso. ¿Por qué no se discute ahí la vida? Sí se discute. Más o menos. No, ningún médico es contestado. Una cosa es que cuando tú dejas a alguien en estado vegetativo y nada. Otra cosa es cuando el médico te dice, murió. Y tú, murió, pero está ahí todavía, y nadie estamos discutiendo eso. Desde luego, bueno, justamente ahora van a querer incorporar cuestiones que son de otra, gravitan en otro sentido, y que yo, por ejemplo, pero ahora está muy tarde, no vamos a discutir esto, porque yo me opongo a la maternidad subrogada paga. Si yo soy una persona que defiende el derecho fundamental de la soberanía del cuerpo, no puedo inflexionar la soberanía del cuerpo para alquilar el cuerpo para... Es un disparate.
Y esto lo discuto mucho. Yo tengo una queridísima persona que ha sido coadyuvante del nuevo Código Civil, y en este punto es notable cómo hay una oposición cerrada. Ella habla de esto y es muy, muy gracioso. Además, ella está muy íncitamente vinculada a mí en una cátedra que tenemos en la Escuela Judicial de Tucumán. Pero es muy, muy interesante ese respeto, ¿no? Ustedes han visto el fenómeno de la maternidad subrogada en celebrities que han aparecido en la televisión. Algunas personas encandilan por su, yo diría, algunas manifestantes. Digo, una persona que hace poco ha hecho esto, que uno lee eso y dice, impresiona, ¿no? En realidad, la maternidad subrogada, las personas compran niños. Porque si hay un defecto, no se cierra, el pacto no se cumple. Me refiero a esos lugares. Y basta para esto ver lo que son los bugs de la India. Es impresionante. Entonces, por supuesto, vamos a abogar por la posibilidad que tienen todos los seres humanos, todas las parejas homosexuales, las parejas heterosexuales, las parejas que la idea del maternaje, del paternaje, el amor, es decir, esto, yo lo que creo que es para otra tarea, es cómo el corpus técnico médico infunde el sentido profundamente narcisístico. Usted puede, usted si quiere puede, haga lo que sea. Y eso es un narcisismo profundo que está cada vez más encauzado por, obviamente, las posibilidades de la tecnoreproducción. Pero bueno, paramos por acá. Yo creo que porque puede venir, pero también en ese punto ven, tengo una feliz casualidad con la Iglesia. La Iglesia no comulga con la idea de alquilar el vientre, ni del vientre generoso, porque lo que se trató un poco en la Argentina fue el vientre altruista. Imagínense quién iba a ser la altruista. Sí, ya saben, ¿no? Altruismo es un disparate. Alguien, bueno, un poco el convencimiento, no nombré a quién es esta querida criatura, Marisa Herrera. Marisa dice, bueno, Dora, existe, hay mucha gente. Bueno, el incesto existe, ¿le vamos a dar legalidad? No, digamos, no es... Una cosa es la marca demográfica, cuando efectivamente, para dar cuenta de cómo es un problema de salud, se acumulan las muertes, o las consecuencias, porque tampoco se habla de las consecuencias de estas feroces infecciones, etc. Bueno, entonces, pero como ustedes ven, todo está para ser debatido, porque ahí hay puntos de vista. Yo no estoy de acuerdo con la maternidad subrogada porque es alienación pura y demás. Alguien presta su vientre. Todos los casos de celebrity que hemos sabido han pagado. Y han pagado, en fin. Yo creo que eso es sí, me animo a decir, eso crea huellas simbólicas. Hay algo en las estructuras de esos seres que amamos. Cuando los precreamos los tenemos que amar. Y, en fin, siempre diré que los niños y las niñas necesitan dos cuestiones fundamentales: autenticidad y afecto. No se puede negarle a una criatura cuál ha sido su origen. En un momento determinado, si ha sido adoptado, va a tener que decir. Si fue adquirido, cosa tremenda, se tendrá que decir. Porque ahí hay una huella que ahí sí, las psicoanalistas y los psicoanalistas saben mucho más del asunto. Hay una huella profunda. De la misma manera que hay huellas profundas en las criaturas que fueron exoneradas de la identidad a causa del terrorismo de Estado en este país. Hay una huella profunda en esa desidentificación, ¿no? Entonces, bueno, si les parece, no sé, bueno, gracias. Muchísimas gracias, la verdad que excelente. Un honor tenerte acá.
muchas gracias a todos los asistentes y las asistentes, o las asistentes y los asistentes.